Hoy termina la campaña electoral y los candidatos a las diferentes dignidades preparan especialmente para la noche algunos shows artísticos, mingas, entre otras actividades, para captar el voto de los indecisos. Belén Merizal está justamente en una de estas últimas actividades en Quito y desde allí nos informa. Hola, Belén. Hola, ¿qué tal en estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Efectivamente, hoy termina el periodo de campaña electoral. Durante 30 días los candidatos han tenido la oportunidad de expresar sus propuestas y también de realizar distintas actividades, como la que ustedes ven aquí a mis espaldas. Ya es una de las últimas iniciativas que tienen los candidatos para captar el voto de los indecisos. Ya para la tarde y noche, en cambio, la mayor parte de candidatos a la alcaldía de Quito tienen previsto realizar sus cierres de campaña. Muchos de ellos lo harán en el sur de la ciudad. Veamos un informe. Después de 30 días de verlos por las calles, con los colores distintivos de sus movimientos plasmados en banderas, en pancartas, en volantes, recorriendo mercados, barrios populares, universidades y otros lugares, los candidatos a las diferentes dignidades se aprestan a cerrar este jueves sus campañas y captar el voto de los que aún continúan indecisos. Los conciertos y shows artísticos son una de las principales herramientas para convocar a gran cantidad de personas. Otros con menor presupuesto optan por actividades diferentes como caravanas, concentraciones simbólicas y algunos prefirieron pasar casi desapercibidos durante las últimas horas. A continuación revisemos el cierre de campaña de los 12 candidatos a la alcaldía de Quito. María José Carrión no llevará a cabo ningún acto masivo. Su equipo dijo que se reunirá con diputados de El Salvador aliados al presidente Nayib Bukele. El candidato Patricio Alarcón realizará una caravana por la noche en Chillogallo, en el sur de la ciudad. Luz Helena Coloma realizará una minga y show artístico en El Calzado, en el sur de la ciudad. Omar Ceballos realizará un acto simbólico en la plaza de San Francisco, en el centro de la urbe. Luisa Maldonado, en cambio, llevará a cabo un evento simbólico en el sur de Quito. Mientras tanto, Andrés Páez cerrará su campaña con un show artístico en la Plaza del Teatro, en el centro de la ciudad. Jessica Jaramillo llevará a cabo un show artístico en La Ecuatoriana, en el sur de la capital. Pavel Muñoz cerrará la campaña con un evento denominado El Chaulafán de la Victoria en la Quito Sur. Jorge Yunda realizará un concierto en Chillogallo. Pedro Freile, en cambio, hará una caída en Iñaquito. Pablo Ponce, por su parte, realizará una caravana en la avenida de los Chiris. Y hasta el cierre de este reportaje, la candidata Natasha Rojas no confirmó ninguna actividad. La campaña únicamente se podrá realizar hasta las 23:59 de hoy. Y recuerde que ya a partir de mañana empieza a regir el silencio electoral y con ello también la ley seca. El 5 de febrero nosotros vamos a estar pendientes de cómo avanza la jornada electoral. Eso es lo que puedo compartirles hasta ahora. Ustedes siguen con más. Buenas tardes. Así es, Belén, que tengas también una buena tarde y gracias. Mientras que en el sur, centro y norte de Guayaquil se tienen previstos varios eventos de cierre de campaña que empiezan esta tarde. Carlos Acoto está en la avenida Malecón y 9 de octubre para contarnos más detalles. Hola, Carlos. Sí, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Se cumplen ya las últimas horas de la campaña electoral, pues los candidatos a las diferentes dignidades podrán realizar actividades proselitistas solo hasta la medianoche de este jueves. A partir de este viernes 3 de febrero arranca oficialmente el silencio electoral. Acá en la provincia del Guayas se van a elegir de entre 13 candidatos a la prefectura del Guayas. Y en el caso de Guayaquil hay 11 candidatos a la alcaldía de la ciudad. Muchos de ellos ya han empezado actividades de cierre a lo largo de esta semana, pero hoy será el punto final de esas actividades. A partir de las 2 de la tarde en diferentes puntos de Guayaquil iniciarán caravanas, concentraciones e incluso conciertos que han sido anunciados oportunamente. Uno de los puntos de encuentro de una de estas campañas será, por ejemplo, acá en el centro de la ciudad, 9 de octubre e intersecciones, pero también se van a realizar otros eventos en el sur, por ejemplo, en la ciudadela Villamil, en el sector del Cristo del Consuelo, también en el norte de la ciudad, la avenida Víctor Emilio Estrada, sector Urdesa, también en el Parque Los Amanes, en el norte del puerto principal. Todos estos eventos han sido convocados desde las 3 de la tarde en adelante. Serán ya las últimas actividades de los candidatos antes del silencio electoral. Este jueves se ha desarrollado a nivel nacional, en otro tema,
el sufragio para las personas privadas de la libertad. En 35 centros penitenciarios del país se han instalado juntas receptoras del voto para viabilizar el sufragio de 5.497 privados de la libertad. Mañana viernes, una vez que inicia también el silencio electoral, como hemos dicho, se procederá con el voto en casa. A nivel nacional, 711 personas se han enlistado para sufragar desde sus domicilios. Acá en la provincia del Guayas hay 77 personas. También acá en la provincia, a partir de este viernes comenzará la distribución del material electoral. Son 9.263 paquetes electorales que serán distribuidos en los 540 recintos electorales que están dispuestos a nivel provincial. Una vez que inicie el silencio electoral, también el perímetro externo de la delegación electoral del Guayas será cerrado al tráfico vehicular y peatonal, y también se procederá con el retiro del material propagandístico que se ha colocado en los exteriores de los recintos electorales. Vamos a estar pendientes de estas últimas actividades de los candidatos, compañeros, y ampliaremos la información en nuestras siguientes emisiones. Con esto me despido, seguimos con mucho más desde estudios. Muy buenas tardes. Una buena tarde para ti también, Carlos. Técnicos del Consejo Nacional Electoral realizaron el proceso de sellado del sistema de escrutinio para garantizar la transparencia del proceso el día domingo. Paul Coello informa. Con la presencia de varios observadores internacionales y representantes de algunas organizaciones políticas, este jueves el Consejo Nacional Electoral realizó el protocolo de sellado del sistema informático, el cual establece, en otras palabras, la puesta en cero de todo el sistema de escrutinio que se utilizará este 5 de febrero a partir de las 5 de la tarde. Es decir, los representantes de las organizaciones políticas verificaron que no esté adulterado el sistema informático y que no se haya puesto votos a favor de ningún candidato. Con esto, el Consejo Nacional Electoral garantiza la transparencia de este proceso. Que hoy lo que se hizo fue una demostración de que todos los archivos que vamos a utilizar, todas las bases de datos que vamos a utilizar en las elecciones se encontraban en cero. A todas estas bases de datos se les puso códigos de seguridad para que posteriormente, si alguien desea hacer una auditoría, puedan comprobar que no ha sido tocada esta información. Así es, la coordinadora de seguridad del sistema informático del Consejo Nacional Electoral mencionó también que los primeros resultados empezarán a publicarse a partir de las 6 de la tarde del día domingo. Recordarles también que el día de mañana inicia la ley seca hasta el día lunes a mediodía. Los miembros de las juntas receptoras del voto que abandonen la mesa en medio del proceso electoral podrían recibir una multa de hasta $9.000. Karen Aro nos da más detalles. Con el incremento a $450 del salario básico unificado este 2023, las multas para quienes no acudan a sufragar este domingo 5 de febrero también se incrementan. Por ejemplo, el Código de la Democracia sanciona con el 10% de una remuneración básica a quienes no voten, es decir, deben pagar $45. Aquellos ciudadanos que han sido seleccionados para integrar las juntas receptoras del voto e inasistan ese día deben pagar una multa de $67,50 y si no se capacitaron, una multa adicional de $45. Nuestros miembros de juntas receptoras del voto en el 82% son estudiantes universitarios. Pero el Código de la Democracia también establece multas para aquellos ciudadanos que son parte de las juntas receptoras del voto, que las integren, se presenten ese día, pero en la mitad del proceso las abandonen. La multa va desde los $4.950 hasta los $9.000. Al menos que tenga una justificación, porque nadie está exento de que se sintió mal. Pero el mismo código establece excepciones. No deben pagar estos valores quienes justifiquen su ausencia en estos casos: enfermedad o impedimento físico con certificado médico, calamidad doméstica ocurrida 8 días antes de las elecciones y quienes se ausenten o lleguen al país el día de las elecciones. Los integrantes de las juntas tienen la posibilidad de capacitarse en cada delegación provincial hasta el mismo domingo. En Pichincha lo hacen por grupos. Es un poco práctica, la verdad,
nos han sabido explicar cómo se van a organizar el tema de los votos. De igual manera vamos a hacer lo que es un curso virtual para poder hacer un refuerzo. De acudir para que no tengan que cancelar esas multas. Este jueves 2 de febrero termina la campaña electoral y con el voto de las personas privadas de su libertad arranca oficialmente el proceso para elegir a las nuevas autoridades seccionales. Son 45 los candidatos que se disputarán este domingo en las 7 consejerías de participación ciudadana. Tras la consulta popular, este organismo podría continuar su papel sin cambios sustanciales o avanzar con menos poder. Dayana Monroy con el informe. Estas son las 3 papeletas que recibirá para escoger a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social este domingo. Los 45 candidatos estarán distribuidos en ellas. Usted debe escoger a 7, 3 de la papeleta de hombres, 3 de la papeleta de mujeres y 1 de la papeleta de pueblos y nacionalidades. Recuerde que si no vota de esta forma, usted estará anulando su voto. Esta es la segunda vez que los ecuatorianos escogen a los consejeros de participación ciudadana a través de voto popular, o sea, en las urnas. Pero ¿cuántos saben de los candidatos y el papel que van a cumplir? No pueden hacer, digamos, campaña electoral, no forman parte de un partido, entiendo las razones finalmente, pero claro, ¿cómo puedes exigir, ¿no es cierto?, a un actor que va a ser electo por la comunidad o por la ciudadanía y no puede ni hacer campaña ni forma parte de una tienda política? Entonces, digamos, es normal que la gente no tenga idea finalmente de quiénes se trata. A esto se le suma que este domingo el voto de los ecuatorianos también podría cambiar el poder con el que continúen su administración los consejeros electos los próximos 5 años. Y además, los ecuatorianos también a través de su voto podrían definir si esta es la última vez en la que ellos son designados por votación popular, pues en la consulta se propone que sea la Asamblea quien los escoja. Esto también se convierte en un problema para los ecuatorianos, pues a diciembre existía un desconocimiento grande sobre las preguntas de la consulta y sobre su impacto. Y yo me remito al estudio de perfiles de opinión de finales de diciembre. El reconocimiento, por ejemplo, usted conoce cuáles son las preguntas, poco te decía un 36.10% y nada un 40.72%. Pero si la gente no sabe qué hace el Consejo de Participación, peor va a saber cómo va a cambiar, ¿cierto? La pregunta 5 le resta la facultad de designar a altas autoridades a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La propuesta es que ahora lo haga la Asamblea. Todo esto sin contar que entre los 45 candidatos están los 5 ex consejeros de Participación Ciudadana que buscan la reelección, pero que de ganar no podrían ser posesionados porque fueron destituidos por la Corte Constitucional. Pese a ello, continuarán en las papeletas. Revisamos otros temas. La economía de las empresas públicas no solo ha sido mermada por la corrupción y el irresponsable manejo de sus finanzas por parte de las autoridades. Puertas adentro hay un enemigo que silenciosamente las debilita. Fausto Yepes está con nosotros y nos cuenta cómo es que la burocracia dorada ha usado a la justicia para pescar beneficios insólitos. Fausto. Sí, gracias. ¿Qué tal, amigos? Así es, la llamada burocracia dorada está de vuelta y esta vez de la mano de jueces que a través de sus fallos han provocado que, por ejemplo, CNT incluya en los beneficios de la contratación colectiva a más de 3,000 trabajadores. Otra sentencia provocó, por ejemplo, que CNEL destine unos $500 millones para quienes se incluyeron en el contrato colectivo. Y esta vez, más de 1,000 trabajadores de SELEC buscan lo propio. Ahora se lo contamos. Más de 1,000 trabajadores de la Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC, esperan por una decisión judicial que les permita acogerse a la contratación colectiva y con ello una serie de beneficios laborales por encima del servidor público promedio. Ya lo hicieron los trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL, en abril del 2022. A través de una acción de protección en Babahoyo, ganaron y lograron que los servidores públicos se sumen al contrato colectivo, haciéndose de beneficios que a la empresa le cuesta al menos $500 millones. La contratación colectiva en las empresas públicas ha logrado conquistas como pago de uniformes, cláusulas de estabilidad, beneficios adicionales por desvinculación, entre otros.
Lo cierto es que luego de CNEL, los trabajadores de CNT también se alinearon para lograr una sentencia similar. Un juez de Rocafuerte en Manabí les dio la razón en junio del 2022 y con ello alrededor de 3.400 servidores de CNT hoy están amparados a la contratación colectiva. Pero las empresas públicas parecen una fuente inagotable para derrochar recursos. De ahí que el Comité de Empresa de CELEC ha seguido el ejemplo de CNEL y CNT. Esta vez han interpuesto una acción de protección, basados en la sentencia de la Telefónica Estatal y demandando igualdad entre los trabajadores de la empresa, piden que 1.031 trabajadores se acojan al contrato colectivo. Su pretensión, dice el texto, es que se les incluya como beneficiarios de la contratación colectiva, reconociendo todos los derechos económicos y sociales devenidos y no percibidos de la contratación colectiva. Mucho ojo, desde el 2010. Y sí, esta vez pretenden prebendas retroactivas de hace 13 años. Esto podría significar nuevos y jugosos egresos adicionales para CELEC, aún no calculados. Poco más de 1.100 millones de dólares recaudó la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal durante el 2022. La Corte Constitucional ratificó la vigencia de la ley al declarar inconstitucional la ley derogatoria aprobada por la Asamblea Nacional. Joana Ramos con los detalles. Con 5 votos a favor y 4 votos salvados, la Corte Constitucional le dio la razón al Ejecutivo sobre la creación de la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. El organismo le recordó a la Asamblea Nacional que solo el presidente de la República tiene el poder de presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, lo que significa que la ley derogatoria de la ley tributaria es inconstitucional. Porque no solo que ahora coyunturalmente le beneficia al presidente Lazo, no solo eso, sino que mañana cualquier presidente que venga, el señor X, Y, Z, sabrá que una reforma tributaria es tan fuerte, tan potente, que tiene que hacerlo responsablemente. ¿Por qué? Porque la Asamblea no lo puede derogar de mutuo propio. Santa María agrega que esta aclaración de la Corte, más allá de mantener el presupuesto del gobierno, ayuda a la inversión extranjera y a la seguridad jurídica. La Corte hubiera dado rienda suelta que mañana la Asamblea se reúnan los señores asambleístas que sean opositores a cualquier gobierno de turno y bajen y comiencen a derogar leyes tributarias, y eso lo que produce es lo que tanto hemos reclamado durante décadas. Eso no, lo que genera es inseguridad jurídica. Si hacemos algo así como país, no esperemos que venga inversionista extranjero, no pidamos que la inversión nacional se reinvierta. La Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal entró por el registro oficial en noviembre de 2021, luego que la Asamblea Nacional no aprobó, negó o archivó el documento enviado por el Ejecutivo. Un año después de su vigencia, la Asamblea aprobó la ley derogatoria. En 2022, la ley tributaria recaudó cerca de 1.150 millones de dólares, 650 millones por impuestos permanentes. Cambios en los temas de, por ejemplo, el impuesto a la renta personal y las exoneraciones que existían, lo cual implicó que para ciertos segmentos lo que tengan que pagar aumente. La ley tributaria recaudó cerca de 500 millones de dólares por impuestos temporales, entre ellos recaudación al patrimonio, empresas y activos en el exterior. La Asamblea Nacional se declaró esta semana en trabajo virtual. Las sesiones de pleno y comisiones en su mayoría son telemáticas. ¿La razón? La campaña electoral. Y esto pasa en medio de un mensaje del presidente Lazo de llamarlos a trabajar. Andrea Samaniego pudo recoger algunas reacciones. Hola, Andrea. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, esta es ya la segunda semana que los asambleístas están trabajando de forma virtual. De lo que se conoce, los jefes de las bancadas legislativas llegaron a un acuerdo para que los asambleístas trabajen de forma telemática durante este tiempo para poder acompañar a sus partidos políticos en las campañas electorales. ¿Pueden los funcionarios públicos realizar campaña electoral? Pues bueno, según el Código de la Democracia, esto está prohibido. Veamos más en el siguiente reportaje. En la asamblea, lo menos que hay son asambleístas. Están trabajando virtualmente, no porque tengan COVID, sino porque se han ido de campaña electoral. Las diferentes bancadas legislativas consideraron que era un punto fundamental establecer la virtualidad, dado que algunos de los asambleístas encontraban
en los procesos de campañas electorales y en función de ello, dado que hasta el día de hoy se hacen los cierres de campaña, muchos asambleístas prefirieron acompañar a sus candidatos. Entonces resulta que ahora ya no es del fútbol, ahora son las elecciones. Ya son 2 semanas de actividades virtuales, aunque no al 100%. Algunas comisiones y pocos asambleístas sí han hecho su trabajo de forma presencial porque no están de acuerdo con las decisiones desde la presidencia de Saquicela. Estamos convencidos que el trabajo tiene que ser presencial, pues para eso nos está pagando el pueblo ecuatoriano. Según el Código de la Democracia, los funcionarios públicos están prohibidos de hacer campaña electoral. El trabajo ahora es de la Contraloría General del Estado. Especialmente los que nos llamen la atención, que mientras estemos en sesión del Pleno de la Asamblea Nacional estén acompañando campañas electorales, porque ahí cuál es la responsabilidad para la que fueron electos y por qué están devengando un salario. Y mientras la Asamblea está trabajando virtualmente, le cae este mensaje del presidente Lasso. Ya pueden trabajar, que ya terminó el Mundial de Fútbol. Y es que no todos están de acuerdo con ese llamado de atención. El Frente Parlamentario Anticorrupción viene haciendo un trabajo responsable y transparente con el país. Hemos puesto en debate temas fundamentales que esperamos una respuesta también del Ejecutivo. Al menos 2 comisiones han trabajado de forma semipresencial en estos días, mientras la mayoría lo ha hecho virtualmente. Y bien, de lo que se conoce, las actividades del día viernes serán también de forma virtual. Únicamente la Comisión de Fiscalización trabajará de forma semipresencial en el juicio al ex ministro del Interior, Patricio Carrillo. Esperamos que la próxima semana ya estas actividades se normalicen y los legisladores puedan trabajar ya de forma presencial. Esta es la información hasta ahora. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Andrea. Muchísimas gracias por ese reporte desde la Asamblea Nacional. Estamos de regreso con más información. Los propietarios de micro y pequeñas empresas turísticas podrán ser acreedores de préstamos de hasta $20,000 para impulsar sus negocios. El lanzamiento de estos créditos se realizó en el Parque Ichimbía de Quito, donde está Daniela Valencia para darnos más detalles. Hola Daniela, cuéntanos. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, hace unos minutos el presidente de la República y también el ministro de Turismo, Nils Olsen, realizaron el lanzamiento de un crédito que busca reactivar el sector turístico del país. Se trata de $20 millones que serán entregados a personas que corresponden a pequeñas y microempresas dentro del sector de la producción, comercio y también servicios. Los requisitos que tienen que cumplir las personas interesadas realmente son mínimos. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto, veamos. A todos los beneficios. Sentados junto a los primeros beneficiarios, el presidente de la República, Guillermo Lasso, y el ministro de Turismo, Nils Olsen, anunciaron un importante apoyo para uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Se trata de créditos desde $5,000 hasta $20,000 al 5% y hasta 10 años plazo, a los que pueden aplicar quienes tengan negocios relacionados con comercio, producción y servicios. Vamos a reactivar los pequeños negocios del turismo en el Ecuador. También es un crédito que tiene un año de gracia, porque nosotros comprendemos que hay negocios que tienen que reactivarse y dar un poco de tiempo para poder generar ingresos, para poder pagar este crédito. Las micro y pequeñas empresas representan un 90% del sector. El procedimiento para quienes busquen acceder a este crédito es sencillo. Deben registrar su actividad económica y acercarse a cualquier agencia de Banecuador. Hay varios requisitos, como por ejemplo que no hayan facturado más de $100,000 el año pasado, que tengan registro de turismo, una planilla de luz. Hace 28 años, Alicia Toapanta construyó unas cabañas en Mindo. Al ser beneficiaria de este crédito, podrá impulsar su negocio. Es que nosotros necesitamos que nos sigan ayudando en el sector turístico. Después de una crisis grave de la pandemia, estamos reactivando. Para ofrecer una tasa de interés del 5%, el crédito está subvencionado por el Ministerio de Turismo. Se espera que otras carteras de Estado se sumen y a lo largo del año sean 100 millones los que se otorguen en estos créditos. Durante este encuentro, el presidente de la República además anunció que a lo largo de este año se colocarán $2.000 millones en créditos, esto a través de Banecuador, la Corporación Financiera Nacional y CONAFIPS. Esto corresponde al 2% del Producto Interno Bruto. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. Igual para ti, Daniela, muchísimas gracias.
En otros temas, con la repotenciación de embarcaciones, la Armada del Ecuador contribuye a la lucha contra el narcotráfico. Esto a la par de la depuración interna por la supuesta infiltración del crimen organizado. El enlace es con Luisa María Heredia, quien está en la base naval sur, para traernos la ampliación de esta información. Hola, Luisa. ¿Qué tal, compañeras en estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Continúan las reacciones desde la Armada del Ecuador ante la difusión de informes de inteligencia policial y militar que alertarían sobre una supuesta relación entre miembros de la institución en servicio activo y pasivo y las bandas del crimen organizado. El vicealmirante John Merlo, comandante de la Armada, en rueda de prensa este mediodía, insistió en que todos los uniformados que tienen vínculos con el narcotráfico ya no forman parte de la institución, aunque reconoció que hay procesos que aún están pendientes. Escuchemos. Hay 3 casos que están en investigación y que al momento se encuentran en fiscalía. La pérdida de fusiles, la pérdida de munición y una información de inteligencia que se está manejando de gente que de alguna manera está inmiscuida o involucrada en asuntos delictivos. Estas 3 actividades todavía, al no tener una prueba fidedigna, no han sido separados de esos miembros de la institución. Estas declaraciones las dio luego de un recorrido por una de las 3 corbetas misileras que han sido repotenciadas, las mismas que cuentan con radares que pueden distinguir la presencia de otras embarcaciones en alta mar hasta a 100 millas. Esto tras las denuncias de legisladores que aseguran que hay debilidad en los controles que ejecuta la Marina como parte de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Escuchemos. Como ustedes pudieron apreciar, estos medios navales están diseñados para operaciones en aguas jurisdiccionales, aguas internacionales, es decir, en los espacios acuáticos que le compete a la Marina y a la Armada cumplir tanto en su actividad como defensa, así como autoridad marítima en el caso de policía marítima. El año anterior, destacó Merlo, se logró incautar 28 toneladas de droga gracias a la labor que realizó la Armada con cooperación internacional. Es lo que puedo informarles hasta ahora. Desde acá continúan ustedes en estudios con más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luisa María. Muchísimas gracias. Estamos de regreso con más información. Un muerto, un herido y 3 detenidos tras varios hechos delictivos que se registraron en las últimas horas en Guayaquil. Luis Alfredo Zúñiga nos tiene los detalles a esta hora desde la avenida Machala. Luis Alfredo, buenas tardes. Así es, como están, muy buenas tardes. Ha iniciado el segundo mes del año y la violencia no da tregua en Guayaquil. Uno de los últimos hechos ocurrió la noche de este miércoles en el sur de la ciudad, específicamente en el sector del Guasmo. Los 2 ocupantes de un vehículo negro de alta gama sin placas fueron interceptados por sujetos en una camioneta. Ellos se bajan con fusiles y pistolas y disparan en varias ocasiones hiriendo a ambos tripulantes para luego huir de la escena. La policía llega al sitio e intenta trasladar a los heridos a una casa de salud. Sin embargo, durante el trayecto el patrullero fue interceptado por sujetos en una tricimoto quienes, bajo amenazas y disparos contra los uniformados, logran llevarse a una de las víctimas en otra camioneta. Este momento fue captado en video. Veamos. Balacera, balacera, balacera. En toda la Avenida Comín y las Exclusas. Balacera con los pacos, balacera con los pacos. Finalmente esta persona fue nuevamente hallada en una casa de salud privada en donde no lo recibieron. Los 2 heridos fueron trasladados a un hospital público del sector en donde se confirmó la muerte de uno de ellos, mientras la otra víctima, quien se mantiene con vida, tiene 2 antecedentes penales, uno por robo y otro por tráfico de droga. La camioneta usada para este ataque fue hallada abandonada minutos más tarde, en donde se encontraron indicios balísticos de arma larga y una alimentadora.
Pero este no es el único caso. En horas de la madrugada en el sector de Sociovivienda 2 en el noroeste de la ciudad, donde se conoce ya que es un punto neurálgico para las bandas criminales, se escucharon varios disparos. La policía acudió al sitio y fueron recibidos a bala, por lo que empieza un enfrentamiento que causó zozobra a los moradores a esa hora. La policía logra repeler a los antisociales y en una búsqueda se consiguió la detención de 3 sujetos, uno de ellos con 2 antecedentes penales. Se decomisaron 2 armas de fuego y una radio de comunicación. Finalmente, indicarles que ya este jueves durante la mañana el conductor de un bus fue asesinado mientras realizaba sus labores en la ciudad. Con esto ya son más de 170 las muertes violentas en lo que va del año en la zona 8 que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Con esta información nos dejamos con más en estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luis Alfredo. Gracias por esa información.